a la sesión del día de hoy. Y bueno, antes que nada, pues les recuerdo que la idea es ingresar antes de las 6:15 para poder dar el inicio, ¿no? A más tardar a las 6:15, pero pues lastimosamente hoy ni siquiera alcanzamos el quórum mínimo que se exige, que son más o menos 60 personas. Entonces les recomiendo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión número 6 de nuestra asignatura de Gerencia del Talento Humano, Legislación Laboral y Gestión Contable del Talento Humano. Les vamos a dar inicio a la grabación. Listo. Y bueno, ya ustedes conocen la temática. Vamos a hablar de nuestros temas el día de hoy, de los temas que nos corresponden. Vamos a, pues, a ver el video y al final dejamos unos minutos para responder preguntas de los temas vistos o de las sesiones anteriores. Si tienen alguna duda o inquietud, pues se dará el espacio al final para que pues, se pueda dar respuesta a las mismas. Hoy tenemos la sesión número 6 del eje temático de procesos de aprendizaje, comunicación y bienestar organizacional y veremos temas como liderazgo, motivación, gestión del cambio, creatividad e innovación y comunicación con los colaboradores, unos breves de comunicación. Vamos a dar inicio y iniciamos con nuestro recordemos. La sesión pasada, entonces, vimos 3 temas puntuales, ¿cierto? Gestión por competencias y ética y trato justo y carrera profesional. Esos fueron los 3 temas que vimos en la sesión pasada. Perdón. Entonces, listo. La gestión por competencias, pues nos hablaba de un modelo, pues, de gestión del talento humano dentro de la organización, que era casi que paralelo al modelo administrativo de la empresa, que pues busca alinear los diferentes, el talento humano, el capital humano de la organización a las necesidades o a los objetivos organizacionales, pues haciendo todo un ejercicio de identificación de no solo de esos objetivos, sino de cómo los colaboradores, desde su experticia, desde su experiencia, desde sus habilidades, desde sus aptitudes, pueden hacer o apoyar ese logro de los objetivos organizacionales. Entonces recordemos que veíamos que era necesario hacer un ejercicio de revisión desde las competencias del colaborador, sí, es decir, había la necesidad de revisar si el colaborador era capaz o no de desarrollar unas competencias, y también vimos la definición de competencias en ese momento, y en función de eso se iniciaba o se daba un proceso en el cual el colaborador debía certificar que dominaba una competencia y pues para poder participar de ese proceso y de pues continuar con la organización. Igualmente también era necesario que la empresa revisara o hiciera el ejercicio de alinear los objetivos organizacionales con el área de talento humano, ¿cierto? Y revisara si los colaboradores tenían en o más bien los perfiles de cargos, y más que los colaboradores eran los perfiles de cargo, cómo se alineaban a esos objetivos. Es decir, si a partir de los objetivos se identificaban unas competencias y esas competencias, pues, debía revisarse si el talento humano estaba en la capacidad o no de desarrollar esas competencias para conseguir el objetivo propuesto. Esto era como a grandes rasgos lo que es la gestión por competencias. Otro punto que vimos fue ética y trato justo en el trabajo, ¿no? Entonces, hablábamos de algunas situaciones en las cuales o por las cuales era necesario tener un comportamiento ético dentro de la organización. Y decíamos que, pues, las actividades del área de talento humano pueden impulsar un cambio ético positivo y jugar un rol fundamental en las campañas de la organización sobre cuestiones éticas. Es decir,
El papel de talento humano, nuevamente, como lo hemos dicho desde el inicio, no es simplemente el de un notario, ¿sí? El de certificar que el colaborador cumple con unos requisitos, expedir papeles, ¿cierto? Y revisar hojas de vida y hacer entrevistas. No es necesariamente es el trabajo de talento humano. El trabajo del área de talento humano, capital humano, debe ir más allá, ¿cierto? Y también debe ser un ejercicio de revisión y verificación, pues, de que los colaboradores realmente estén, primero, motivados y a gustos en el área de trabajo en la medida de lo posible, y segundo, pues, que obviamente no estén realizando cosas o actividades que vayan contra la ética de la ética y la moral en la organización. Entonces, eso era a grandes rasgos lo que trataba este tema de ética y trato justo en el trabajo. Igualmente, también hablábamos de que pues, el colaborador tenía el derecho a ser tratado de una forma digna dentro del área de trabajo y pues que también la organización tenía unas responsabilidades frente al colaborador. Y también hablamos de la carrera profesional, ¿no? Que pues hablábamos que era esa forma en que la organización estimulaba al colaborador para que hiciera una vida y se vinculara a largo plazo a la organización. Y para eso le diseñaban conjuntamente un plan de desarrollo y crecimiento que pues vinculaba la, la- esa necesidad del colaborador de seguir avanzando, pero también la necesidad de la organización de planear su talento humano hacia futuro. Entonces, a grandes rasgos, esto pues nos definía lo que es la carrera profesional. Ya entrando en el primer tema del día de hoy, pues vamos a hablar de lo que es el liderazgo, ¿sí? Hablamos de liderazgo o definimos liderazgo como el arte o proceso de influir en las personas, de modo que se esfuercen de manera voluntaria y entusiasta hacia el logro de las metas del grupo. Y es importante tener en cuenta esta definición porque liderazgo no es presión, liderazgo no es un ejercicio de fuerza, liderazgo es un ejercicio de invitar al colaborador a que dé su mejor esfuerzo, ¿cierto? Y también un ejercicio, como lo dice acá, de influencia, ¿sí? Más que de fuerza, es de influencia, de, eh, de ver que el colaborador de que entienda o que más que entienda, casi que apropie y personalice y interiorice los objetivos de la organización, ¿sí? Y pues se motive y disponga toda su fuerza y toda su ingenio y pues toda su experiencia y experticia y demás cuestiones necesarias para que pues pueda desarrollar o ponerlas al servicio de ese trabajo que requiere la organización, ¿sí? O sea, no es un ejercicio de fuerza o de obligación, aunque pues, sí de pronto puede haber algún tipo de insistencia por parte del jefe para que pues en algún momento llegue a motivar o el colaborador se motive a cumplir con todo lo que se le ha dicho que cumpla, pero en ningún momento es un ejercicio de fuerza o de presión o de obligación. Idealmente, pues se le debe motivar a los colaboradores no solo para que pongan su voluntad en el trabajo, sino también su entusiasmo y confianza, ¿sí? Es decir, debe dárseles el motivo suficiente para que no solo estén a gusto en el área de trabajo, ¿cierto? Para que pues tengan motivos para trabajar cómodamente o por lo menos con las suficientes herramientas y en un ambiente lo suficientemente digno para que pueda desarrollar su labor, ¿cierto? Y también pues para que la pueda hacer con la confianza necesaria, ¿no? Pues ustedes saben y entienden que pues a veces también es necesario tener no solo ese voto de confianza, ¿sí? De esa oportunidad o ese visto bueno del jefe, sino también hacer unas condiciones que pues le den seguridad al colaborador, ¿no? Igualmente, pues hay que tener presente en ese ejercicio de liderazgo que los líderes ayudan al grupo a lograr sus objetivos, aprovechando al máximo sus capacidades. Es decir, el papel del líder no se debe confundir
con una especie de carga que hay que llevar, ¿cierto? Porque a veces hay, o a veces algunos líderes de algunas áreas, básicamente cometen algunos errores como no hacer supervisión, ¿cierto? Sino simplemente dejan a los colaboradores que hagan casi que lo que quieran. Y esa pues obviamente no, eso va también en contra del liderazgo, ¿cierto? Porque no hay ningún tipo de influencia ahí en el colaborador. ¿Sí? El simple hecho de dejarlos hacerlo lo que quiera, pues implica que el colaborador es libre de hacer y deshacer y tampoco pues puede ser así, ¿no? Debe haber algún ejercicio de dirección y de motivación y de influencia por parte del jefe que oriente al colaborador a seguir pues una línea definida, ¿sí? Inclusive en momentos y en situaciones, por ejemplo, como las que vimos ahorita con el teletrabajo, la tarea del líder, más que gerente líder, ¿cierto? Es invitar al colaborador a seguir unas pautas, unos lineamientos, unos objetivos, ¿cierto? Hacerles un seguimiento, pero digamos que pasa un segundo plano ese ejercicio de que si el colaborador no está presente en el área de trabajo, entonces no tiene o no hay seguridad de que cumpla sus labores. Al contrario, ¿sí? Es cuando más el colaborador debe ser responsable de sus actividades, ¿cierto? Y también es cuando el líder o el jefe debe estar al pendiente de que las actividades se hagan, ¿sí? El hecho de que yo esté en mi casa, ¿cierto? Y tenga una jornada de 8 horas, pues no necesariamente implica que tenga que estar enfrente de la pantalla del computador sí o sí, así no tenga nada que hacer. O sea, no necesariamente implica que yo tenga que repetir las conductas que estoy ejerciendo en mi área de trabajo. Al contrario, debe invitar a que el colaborador pues haga sus tareas de forma eficiente, que las haga dentro del tiempo que se tiene asignado y también el jefe pues estar pendiente de que el trabajo se haga bien, que el trabajo se haga de acuerdo a los indicadores y metas propuestas y pues obviamente que se cumpla con los objetivos previstos, independientemente si lo hizo en una o en 8 horas, ¿cierto? Aunque lo ideal es que pues se puedan hacer todas las tareas con el tiempo justo, ¿no? No tampoco ni alargarnos en exceso ni reducirnos demasiado, sino pues con el tiempo suficiente para poder hacer las labores. Pero más allá de eso, la tarea del líder es verificar eso y motivar al colaborador a que haga su trabajo de la mejor forma posible, ¿no? Componentes de liderazgo, ¿cierto? Entonces hay que tener presente que un buen líder anticipa el futuro, ¿sí? Cuando hablamos de un buen líder es aquel que está pendiente de lo que va a venir para la organización. No es ese jefe que simplemente o su política de previsión es el golpe avisa, ¿sí? Ya cuando no hay nada que hacer la mayoría de las veces. Al contrario, un buen líder está pendiente de lo que sucede en su entorno y pues propone acciones para tratar de evitar, y si no se puede evitar, por lo menos minimizar el golpe de las diferentes situaciones que pueden ocurrir en un momento determinado, ¿cierto? Y esa visión de futuro pues debe inspirar a los miembros de la organización y pues obviamente trazar el curso de la empresa, ¿sí? Para lograr las mejores metas posibles, ¿cierto? Y eso implica también que le den una visión a la compañía, es decir, anticiparse implica un ejercicio de visualizar lo que vendrá y pues de orientar las acciones para el colaborador, ¿cierto? Decirle hacia dónde debe ir, cómo moverse para lograr los objetivos. Perdón. Los líderes pues deben infundir valores, ¿sí? Recordemos que la vez pasada, la sesión pasada hablamos de cómo el jefe puede ser también un factor de motivación negativa dentro del trabajo y por ende pues el jefe también debe mostrar un ejemplo positivo para que el colaborador tenga un ejemplo a seguir adecuado, ¿no? Y bueno, ya entrando en los componentes del liderazgo, pues hay que tener en cuenta que este liderazgo tiene al menos 4 elementos
a saber, ¿no? El primero, la capacidad de ejercer el poder de manera eficaz y responsable, ¿cierto? Ya un poquito más adelante vamos a ver qué es el poder, pero es importante decir que ese líder, ese jefe, ese colaborador que tiene o que lleva la batuta, lo hace eficientemente, es decir, haciendo uso adecuado del tiempo, de los recursos de la empresa y apuntando hacia el objetivo de la organización, y es responsable, ¿sí? O sea, no solo responde por las buenas y malas acciones, sino pues que también por el cumplimiento de las metas que hablamos anteriormente. Segundo, y obviamente por sus colaboradores, ¿no? Entonces, esa responsabilidad también implica a los colaboradores. Segundo, la capacidad de entender que los motivos de los seres humanos varían con el tiempo y las situaciones, ¿cierto? La motivación, como lo dijimos en algún momento, no es algo estático, va cambiando en el tiempo porque las personas cambian en el tiempo. Igualmente las circunstancias y el entorno de las personas va cambiando permanentemente y si se da la suficiente fuerza al individuo, pues esos motivos cambiarán pues para perseguir y conseguir un nuevo equilibrio. Entonces, el jefe debe ser consciente que los motivos también, o los motivos que llevan al colaborador a dar su mayor rendimiento, pues pueden cambiar con el tiempo. Y debe estar pendiente pues para direccionar o hacer una influencia adecuada en función de los cambios que se presentan. En tercer lugar, ese liderazgo debe tener o incorpora una habilidad para inspirar, ¿cierto? Recordemos que la inspiración es como esa forma en la cual el líder muestra el camino, ¿cierto? No solo señalando y hablando, sino también ejecutando, haciendo y ejerciendo esa autoridad y ese poder del cual puede gozar. Entonces, esa inspiración debe sabérsela transmitir a los colaboradores para que ellos puedan asimismo seguirlo en el camino que el líder propone. Y como cuarto, la capacidad de cultivar un ambiente propicio para inducir motivos y respuestas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los motivos que se dan y que llevan al colaborador a participar y a ofrecer su fuerza laboral, pues el jefe o el líder debe ser capaz de mantener o de propiciar ese ambiente que le permita al colaborador potencializar esos motivos, ¿cierto? Y pues por ende a ofrecer un ambiente de trabajo adecuado. Es decir, el jefe debe de brindar unas condiciones en la medida de lo posible, obviamente, adecuadas para el colaborador para que éste pueda dar su fuerza laboral. Me explico. Eso puede ir desde un ambiente físico, pues agradable, obviamente dentro de las capacidades de la empresa, ¿sí? Pero también puede ir en el sentido de ofrecer un ambiente interno, ¿sí? Un ambiente de grupo, un clima, una cultura organizacional que preste y que ayude al colaborador a que pueda desempeñarse adecuadamente en su labor, ¿cierto? Que eso sí ya es de incidencia directa de ese líder, ¿no? Que pueda ejercer o que pueda mantener un ambiente laboral que facilite el desempeño de los colaboradores y no que al contrario, que todos los días, como a veces sucede en muchas organizaciones, yo lo llamo el ejercicio o lo pongo con este ejemplo. En muchas empresas sucede una situación que a veces no es perceptible, pero que es muy común. Llega el colaborador a la hora de ingreso, sean las 6, las 8 de la mañana, la hora que sea. Llega a la portería, firma la planilla o pone el dedo en el huellero, como corresponda, y acto seguido deja sus cosas en la portería, figurativamente hablando, y deja sus pensamientos positivos, deja sus buenas intenciones, deja muchas cosas y se coloca figurativamente un casco, unas botas, ¿cierto? Un chaleco antibalas y se va con un hipotético fusil a ese escritorio o más bien trinchera que le ha asignado la organización
y empieza a disparar a los otros cargos, a los otros compañeros o a las otras áreas de la organización. Y así por 8 horas. Luego, cuando termina, entonces se devuelve a la portería, recoge sus aspiraciones, recoge sus cosas, recoge sus pensamientos positivos y sale y se va a su casa, eh, entre comillas, cumpliendo la labor de la organización. Sí, desafortunadamente en muchas empresas, pues no encontramos un ambiente que permita inducir un adecuado liderazgo y muchas de las veces es por situaciones que los líderes permiten y que son contrarias a ese buen liderazgo. Tenemos aquí un ejemplo de algunos líderes que inspiraron y motivaron a sus colaboradores en las organizaciones que presidieron en algún momento, ¿sí? Eh, Son algunos líderes que han sido históricos en cada una de sus industrias y también pues se han ganado un reconocimiento como gerentes y también como pues en la literatura administrativa de alguna otra forma. El primero pues, Lee Iacocca, ¿cierto? Es la única persona en la historia que ha podido liderar dos de las más grandes fabricantes de vehículos, pues obviamente cuando estos dos eran la insignia de la industria americana, ¿no? En los años 70 y 80. Este señor fue el responsable de múltiples vehículos icónicos para estas dos empresas. De hecho, salvó a esta segunda de la quiebra en los años 80. Y bueno, también tuvo sus errores y sus fracasos en cuanto a propuestas. Pero más allá de eso, pues lo que aporta es que a través del liderazgo que ejercía, el ejemplo, su tenacidad, sobre todo en el tema de ventas y en el tema de la gestión de las organizaciones, pues eh, pudo liderar estas dos organizaciones, pues que ninguna de las dos es cualquier cosa. ¿Listo? O en su momento, pues no eran cualquier cosa. El segundo es Jack Welch, que pues es CEO de General Electric, una empresa que no necesita presentación, ¿cierto? Reconocida en todo el mundo, pero este señor la lideró durante varios años y quizá pues fue el líder de esta empresa en uno de sus mejores momentos de la historia, ¿cierto? Recordemos que esta empresa pues se dedica o se dedicaba en su mejor época a muchos sectores que iba desde la fabricación de bombillos y electrodomésticos hasta la elaboración de turbinas y trenes y hasta en el sector financiero y de comunicaciones. O sea, era una organización muy compleja y este señor la lideró durante su mejor momento. El tercero, pues también lo conocemos, el señor Bill Gates, ¿no? Pues líder hasta hace no mucho tiempo de una de las principales empresas de software del mundo, ¿cierto? Y que pues dio una transformación no solo a la forma en la cual el mundo ve a la informática, sino también a cómo se dirigen las organizaciones de este tipo. Entonces, es un ícono en sí mismo. Bueno, se podrán decir muchas cosas de él, pero pues deja un ejemplo bastante importante. Coincidencialmente de todos ellos es el único que queda vivo, ¿no? Y el último, Steve Jobs, ¿cierto? Que pues también es un ejemplo de un líder que motivó no solo a sus colaboradores, les dio una visión, les dio una misión y los orientó hacia un camino. Y pues obviamente también a clientes y en general a la población mundial les dio una visión de lo que él creía que era el mundo, el futuro y la tecnología. Y eso pues también dejó pues algunas enseñanzas en cuanto a su forma de gestionar las organizaciones. Entonces, como para tener algunos ejemplos de líderes, ¿cierto? Que más que dedicarse a esperar resultados, le dieron a sus colaboradores la posibilidad y el direccionamiento que querían para lograr la visión que ellos tenían de sus organizaciones. Otros componentes del liderazgo que vale la pena resaltar. Entonces, tenemos en primera instancia el poder, ¿cierto? Obviamente hay que tener en cuenta que poder no es lo mismo que autoridad. El poder
es un concepto que viene, de alguna forma se gana o se crea, ¿cierto? A partir de esa, de ese, no digamos que derecho, pero sí de esa forma en la cual el líder lidera a los grupos, ¿cierto? O influye en ellos para hacer lo que ellos crean, ¿cierto? O lo que la organización necesita de de estas personas, ¿cierto? La autoridad, pues es un derecho que viene inherente al cargo que se ocupa, ¿cierto? Es decir, mientras el poder es algo que se logra, que se gana que se estimula día tras día, la autoridad es algo que viene relacionado con el cargo, ¿cierto? Entonces lo podemos ver en muchos cargos donde el jefe es jefe porque tiene el cargo de superior, pero en la realidad ni lidera, ni da visión, ni siquiera supervisa. Entonces, esa es la diferencia. Mientras la autoridad me la da a mí o se la da a un cargo determinado, el hecho de tener una jerarquía superior en la organización, el poder va más allá, porque es esa forma en la cual yo influencio o esa posibilidad que yo tengo de influenciar a mis colaboradores para hacer lo que quieran, obviamente teniendo la autoridad, pero más que la autoridad y más que por la fuerza de la autoridad, por la motivación o por la fuerza que le puede influir a partir de esa influencia que se le puede dar al colaborador. En segundo lugar, conocimiento básico de las personas, ¿cierto? Para tener un liderazgo efectivo, pues hay que tener un conocimiento máximo de los colaboradores que tiene uno a cargo o de las personas de las cuales uno va a ejercer en algún momento algún tipo de influencia, ¿cierto? Y eso implica que entienda sus componentes, entender la naturaleza de las personas, ¿cierto? Y también, obviamente, la fuerza de las necesidades humanas en algún momento, ¿no? Que es otro de los elementos que puede llevar a motivar a un colaborador a tomar una acción determinada o una posición determinada. Entonces, en la medida en que ese colaborador pueda entender esas situaciones, pues podrá, y sobre todo cómo se incorporan en los diferentes colaboradores y las diferentes personas en las cuales ejerce influencia, pues puede llegar a tener una mejor forma de ejercer ese liderazgo. Otro elemento es la excepcional capacidad para inspirar a los seguidores a que apliquen todas sus capacidades a un proyecto, ¿cierto? Entonces, el liderazgo también tiene ese carisma o esa inspiración, ¿cierto? O le permite al colaborador o al jefe más bien dar esa inspiración a partir de ese carisma que tiene la persona de invitarlo a dar lo mejor de sí para lograr sus objetivos, ¿cierto? Ese como esa forma de llegarle a la persona, ¿cierto? De hablarle, de invitarlo a que haga las cosas, obviamente sin necesidad de violencia, sin necesidad de fuerza, pero sí por el hecho de poderle comunicar las cosas de una forma asertiva en primer lugar y en segundo lugar, pues que sea firme y contundente para para que entienda qué es lo que se le quiere o a dónde se quiere llegar y cómo debe hacerlo, de tal forma que el colaborador pues se sienta seguro y de lo que debe hacer y lo haga de una forma pues motivada. Y otro componente del liderazgo pues es el estilo del líder, ¿cierto? Y el ambiente organizacional que fomenta. Entonces, aquí tenemos, o aquí nos nombra un principio de liderazgo. Ya que las personas siguen a quienes en su perspectiva les ofrecen un medio para satisfacer sus metas personales, cuanto más lo entiendan los administradores o cuanto más entiendan qué es lo que motiva a sus subordinados y cómo operan esas motivaciones, y cuanto más reflejen esa comprensión de sus actividades, más probabilidades tendrán de ser eficaces como líderes. Y creo que ahí sí se explica bastante bien, ¿sí? ¿Cómo puede el jefe, en primer lugar, lo que ya dijimos, conocer al colaborador
y segundo lugar, cómo ejerce esa influencia para llevar o que motivar al subordinado a lograr las metas. En cuanto a esos estilos de liderazgo, pues existen varias formas o varios estilos que puede tomar un colaborador, un jefe para llegar al colaborador e invitarlo a dar su mayor capacidad, ¿no? Vamos a ver algunas. En primer lugar, pues tenemos el liderazgo basado en el ejercicio de la autoridad. El segundo, la rejilla administrativa y el liderazgo versátil o como un continuo, ¿sí? Son, digamos, que tres de las más conocidas. Podemos ver algunas otras más por ahí, pero pues digamos que vamos a hacer un breve repaso de algunas de estas teorías. Aclarando pues que son teorías, ¿no? Entonces, ya depende de cada persona y de cada jefe, por decirlo así, cuál de estas teorías se le hace más útil con sus colaboradores, cuál se le acerca más a su forma de liderar, a su forma de gerenciar, y pues en función de eso, pues reconocer cómo le calza cada una de esas teorías, ¿cierto? Entonces, la primera, estilos basados en el uso de autoridad. Entonces me habla de que hay tres tipos de estilos por los cuales o bajo los cuales un líder ejerce autoridad en el grupo. En primer lugar está el líder autocrático, está también el líder, el autocrático, ¿no? El segundo es el líder democrático participativo y el tercero es el liberal. Entonces, cuando hablamos de autocrático, ¿sí? Hablamos de un líder que pues, es rígido en principio, que solamente mira el cumplimiento de las metas y de las instrucciones. Obviamente es dogmático, es decir, apegado a las leyes, apegados a las normas, casi religiosamente, y también ejerce una habilidad de dar recompensas o de dar castigos. Casi que su estilo de liderazgo se basa de esa forma, sí, lo que podríamos llegar en un momento a conocer como zanahoria y garrote, ¿no? Entonces, si se porta bien el colaborador, entonces se le da un estímulo. Si no se porta bien, si no cumple, pues se le castiga pues con todo el peso de la normativa de la organización. El segundo es el líder democrático participativo. Este tipo de líder, pues, hace consultas a sus subordinados y motiva su participación. Es decir, da espacios, brinda espacios para que el colaborador haga aportes para el trabajo, ¿cierto? Y en general, pues también para que se sienta vinculado dentro de las tareas de la organización. Y hay que entender que el ejercicio de consulta no implica que tenga que esperar la aprobación de los colaboradores. Al contrario, consulta simplemente se debe entender como un ejercicio de pregunta, de un ejercicio de dar una opinión o de darles la posibilidad de tener una voz, pero en ningún momento debe o tiene que tener alguna fuerza vinculante esa opinión en la mayoría de los casos. Obviamente puede trascender a otros tipos de instancias donde se le delega al colaborador, ¿cierto? La realización de las tareas y esa delegación ya implica que se le descarga la responsabilidad al colaborador de los buenos resultados de las tareas. Pero digamos que esa es otra situación diferente a este líder democrático participativo. Ya pasa más a lo administrativo que a lo de gestión humana, ¿cierto? El líder democrático pues simplemente hace ese ejercicio de preguntar y de tener en cuenta y darles la posibilidad de expresarse a los colaboradores dentro de su área de trabajo. Y también tenemos el líder liberal, ¿cierto? Dentro de sus características, esta es quizá la primordial. Usa muy poco el poder, ¿sí? O sea, no ejerce presión o no ejerce una vigilancia o una influencia rígida o fuerte sobre los colaboradores,
Más bien es al contrario, es más una influencia tímida, es una influencia casi nula o tibia, ¿cierto? Y más que delegar, los deja hacer, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo claro, más que delegarle las tareas, les entrega y les da la posibilidad casi de que sean libres y decidan y hagan, y muchas de las veces la supervisión y la dirección que llega a dar en algún momento son más bien escasos. Entonces, esas son las diferencias entre estos liderazgos y las podemos graficar de esta forma. El líder autocrático, pues obviamente es unidireccional en su comunicación. El líder manda y los demás obedecen. Así de sencillo. No tienen posibilidad de refutar o de dudar de las órdenes del líder. El líder liberal o dejar hacer, pues, simplemente hace una influencia muy tibia, muy simple sobre los colaboradores, y estos inclusive tienen la posibilidad, como vemos acá, de rechazar esa revisión o ese liderazgo, no porque no se deba hacer, ¿sí? Recordemos que hay una autoridad que está por la cual esta persona es el líder. Pero estas personas simplemente pueden optar en algún momento por ignorar esa autoridad. Y más bien mantienen una relación entre colaboradores que pues se autorregulan de una forma entre ellos, de una forma u otra entre ellos. O los lleva a eso. Y en tercer lugar, pues el líder democrático que pues mantiene una comunicación permanente y firme con todos los colaboradores, permite la comunicación entre ellos, pero a la vez tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores para poder ejercer el liderazgo de forma efectiva. Aquí me parece interesante también tener en cuenta cómo es que ejercen el liderazgo las mujeres, ¿cierto? Si se encasilla dentro de lo que nosotros tradicionalmente conocemos como estilos de liderazgo, si ellas de pronto proponen o tienen la posibilidad de ejercer un estilo de liderazgo diferente. Al respecto, pues los autores que vemos aquí abajo mencionan que ellas pueden llegar a ejercer un estilo de liderazgo diferente a los hombres, ¿cierto? Estos autores consideran que ellas cambian el interés egoísta, ¿cierto? Es decir, el interés del yo que a veces puede utilizar el hombre por poner por encima el interés de la empresa, ¿cierto? Y poner por encima y mostrarle a los colaboradores que no es ella, la mujer como tal, la que ejerce ese liderazgo, la que ordena y los demás obedecen, sino que hay alguien más a quien seguir, que es los objetivos y la meta de organización. ¿Y cómo lo hacen? A través de esas habilidades innatas que ellas tienen de trato personal o pues esos rasgos que invitan a motivar a los subordinados. Obviamente pues variará de mujer en mujer, pero pues digamos que son características generales. Y a través de un liderazgo que ellos llaman liderazgo interactivo, ¿cierto? Más dado al trato, a hablar, a compartir, a crear una comunidad, un ambiente más ecuánime, equilibrado y que invite más a la relación un poco más abierta con las personas, ¿no? Ellos, digamos, que postulan esa teoría y pues puede llegar en algunos casos a tener mucha razón, ¿no? Y aquí aclara, ¿no? Los hombres tienen más probabilidades de ver el liderazgo como una transacción constante con sus subordinados. Más que interactuar, el hombre puede llegar a verlo como un intercambio, ¿cierto? Entonces, usted gana un sueldo y yo gano el trabajo, ¿cierto? Es así más o menos como lo podríamos llegar a ver. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta en un momento determinado. La otra forma o otro estilo de liderazgo es la rejilla administrativa, ¿sí? Esta rejilla, que ya ahorita en unos instantes la vamos a ver, pues refleja la preocupación de la gerencia por la producción y por las personas, ¿cierto?
y pues invita a tener en cuenta o a revisar que el líder o la organización se preocupe por cómo se desarrolla la producción o cómo se ocupan las personas, ¿cierto? Más que de pronto la consecución de un número o una meta puntualmente definida, ¿cierto? O sea, digamos que aquí no es para esta rejilla o para quienes postulan esta rejilla, no es tan importante el resultado como tal, sino cómo puedo yo llegar a ese resultado, ¿cierto? Desde dos factores que son la producción y las personas. El interés de la producción pues se refleja a través de los supervisores o de los jefes, a través de diversos elementos como son decisiones de la política empresarial, los procedimientos y procesos, creatividad en la investigación, etcétera, dentro de los que aquí aparecen. Y el interés de las personas se refleja en el grado de compromiso para alcanzar las metas, el fomento de la autoestima, los trabajadores, asignación de responsabilidades, ¿sí? Entonces nos vamos, vuelvo y lo repito, por el cómo lo logramos más que la mera definición de qué logramos, ¿sí? Y esto pues es importante tenerlo en cuenta. Esta rejilla administrativa pues se puede visualizar de esta forma. Vamos a darle un poquito más de zoom, si ahí se alcanza a ver. Entonces mire que tenemos, lo subimos un poquito más, listo. Tenemos los diferentes factores, entonces. El interés por la producción en la horizontal y el interés por las personas en la vertical. Entonces, vamos de un punto cero o un punto bajo en ambos casos a un punto en alto en ambas situaciones, ¿cierto? Que pues se simboliza numéricamente de 0 a 9, donde 0 es lo más bajo y 9, 0 o 1 más bien. 1 es lo más bajo y 9 es lo más alto. Y en función a ese cuadrante o a esas escalas que se valoran en cada uno de los ejes, pues tenemos estilos de liderazgo que puede tener el jefe en un momento dado, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un estilo 1-1, aquí, me habla de que se requiere un esfuerzo mínimo para hacer el trabajo y sostener la moral organizacional. Es decir, que ese líder o esa persona o no hace un mayor esfuerzo o requiere un mínimo esfuerzo para tener los dos elementos de motivación o de influencia lo suficientemente fuertes como para que los colaboradores trabajen, ¿no? Entonces, mantiene apenas el trabajo y sostiene apenas la moral de la tropa, de los colaboradores, ¿sí? Obviamente, si aumentamos, esto implica pues un bajo interés en la producción y un bajo interés en las personas. Si lo subimos, si subimos la escala a las posiciones más altas, nos encontramos con el estilo de administración 9-1, ¿no? Entonces, 9-1. La eficiencia es el resultado de que el trabajo se adecue de modo que los elementos humanos tengan poco efecto, ¿sí? Entonces, es un estilo de gerencia en el cual buscamos o se busca ese gerente la eficiencia sobre todo, ¿cierto? Y donde busca que el elemento humano, pues, incida de una forma parcial o limitada en el orden de obtener los resultados que se esperan obtener. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque se ejerce una influencia que prioriza de una forma u otra la producción sobre el interés que pueda llegar a tener ese jefe en las personas. Si nos proyectamos sobre la vertical, ¿cierto? Es decir, maximizamos el interés en las personas, pero obviamente mantenemos bajo el interés en la producción, llegamos a un estilo de liderazgo 1-9. Esto implica atención cuidadosa a las necesidades de las personas, conduce a una atmósfera organizacional buena y cómoda y a un buen ritmo de trabajo, ¿sí? Entonces, un estilo de un jefe que
pues lleva a que los colaboradores se sientan bien, que se sientan a gusto en el sitio de trabajo, que pues logren unas condiciones bastante buenas para que puedan realizar sus actividades, pero pues descuida un poco o deja un poco de lado ese interés en la producción, ¿cierto? Más que producir, le interesa es que las cosas estén bien. Y si maximizamos tanto la producción como el interés de las personas, logramos un estilo de administración o un estilo o un liderazgo, estilo o de número 9.9, ¿cierto? 9.9. El trabajo realizado es de gente comprometida con interdependencia a partir de un interés común, con propósito organizacional, confianza y respeto, ¿cierto? Entonces, ese sería el ideal, ¿cierto? Que la gente esté comprometida, que dé su máxima capacidad laboral, que dé todo de sí para poder lograr el propósito de la organización y pues obviamente pues para ganarse la confianza y el respeto de todos sus colaboradores, del jefe y pues de toda la organización. Podemos decir que este es el ideal, ¿no? Pero pues bien sabemos que en muchos casos pues no se llega a lograr esta situación. Y en el centro tenemos un 5-5, ¿cierto? Se tiene un interés medio en la producción y un interés medio en las personas. Dice, el desempeño adecuado se logra mediante el equilibrio de los requisitos del trabajo y el mantenimiento de una moral satisfactoria, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería poder llegar al menos aquí, ¿no? ¿Cierto? Si estamos en alguno de estos otros estilos de liderazgo, ¿sí? Si lo medimos desde esta rejilla, la idea sería poder migrar al menos a un estado como el que nos encontramos aquí, donde hay una preocupación sana por los colaboradores, pero también donde haya una preocupación también por la productividad, por el desarrollo de las actividades. Y quizá con el tiempo, pues, podríamos llegar al ideal, ¿no? Sí, pues dependiendo cómo ejerzamos el liderazgo en la organización y pues obviamente también de los recursos con los cuales pueda depender el jefe en un momento determinado. Eso en cuanto a la rejilla administrativa. Otro estilo de liderazgo es el liderazgo como un continuo, ¿cierto? Esta teoría habla o se refiere a que el liderazgo no es como lo vimos en las rejillas, ¿cierto? Un conjunto de cuadros y de puntos específicos, ¿cierto? O no es como en el primer estilo que vimos, ¿cierto? El estilo basado en la autoridad, en el cual, pues, prima la fuerza con la cual se influencian las actividades. No, este habla que el liderazgo es una situación continua que fluctúa o que se mueve entre el poder y la influencia que puede llegar a tener la gerencia, ¿cierto? Y el jefe, el líder a cargo del área o de la organización, y el poder e influencia que puede llegar a tener los subordinados. Entonces aquí hablamos de que llegar a ser un tire y afloje o un movimiento entre estos dos extremos, ¿cierto? Aunque pues más bien de extremo no lo deberíamos ver de esa forma, pero entre estos dos poderes, influencias, en los cuales se pueden dar diferentes niveles, ¿no? Pues como lo vemos aquí, que se dan una especie de escalas en cada una de esas situaciones, donde fluctuamos entre la capacidad del colaborador o del administrador o el jefe de tomar decisiones que los no administradores aceptan, que es el poder e influencia básico del administrador, ¿cierto? Se toma la decisión y se hace así a los colaboradores o no les guste, pero estén de acuerdo en realizarlos, hasta o el extremo opuesto que es el administrador y los no administradores toman la decisión en conjunto dentro de los límites definidos por las restricciones organizacionales, ¿sí? Entonces, casi es un momento en el cual eh, casi que hay que hacer una toma de decisiones conjunta entre el administrador y sus colaboradores y subordinados, ¿cierto?
Entonces, fluctuamos entre estos dos niveles. Y si podemos ver acá, mire, hay un área en la cual nos habla de la libertad del administrador y nos habla de la libertad de los subordinados, ¿cierto? ¿Cuánto poder o cuánta influencia pueden llegar a ejercer cada uno? Y podemos ver que, obviamente, cuando tiene más poder e influencia el administrador, pues esa área es mucho mayor, esa influencia que puede ejercer el colaborador, la gerencia es mucho más alta. Ya a medida que vamos avanzando en la escala, se va disminuyendo y sucede lo contrario con los subordinados, ¿no? Entonces, aquí tenemos una influencia bastante grande, ¿cierto? Pero en la medida en la que va aumentando la influencia del administrador o del gerente, pues la influencia de los subordinados se va minimizando. Eso en cuanto al liderazgo común continuo. Otro estilo, ¿cierto? De liderazgo se denomina como el enfoque del camino meta para la eficacia del liderazgo, ¿cierto? Esta teoría del camino meta nos habla de que la función del líder primordialmente es aclarar y fijar las metas que deben seguir los subordinados, ¿sí? Entonces, su labor es indicar hacia dónde los colaboradores deben ir, ¿cierto? Y que adicionalmente los debe ayudar y los debe motivar a encontrar el mejor camino. Entonces, son ellos los que deben obtener el camino, pero el trabajo del colaborador, del jefe, del líder, es acompañarlos, es motivarlos, es dirigirlos, pero pues no se trata tampoco de que les haga la tarea, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta en este estilo de liderazgo algunos factores, ¿no? Entonces, en primer lugar, las características de los subordinados. Si se dejan dirigir o no, si se dejan apoyar, si se dejan guiar. Ustedes saben que hay personas que sí son susceptibles de esa tarea y hay otras que al contrario, pues, no se dejan de ninguna forma dirigir de una forma satisfactoria. El segundo, el ambiente de trabajo, incluyendo componentes como las tareas, el sistema de recompensas y las relaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se encuentra el ambiente de trabajo, ese clima, esa cultura organizacional? Y si hay elementos, obviamente, extra o adicionales a temas como el sueldo, que motiven y que incentiven a los colaboradores a lograr las tareas que se proponen, ¿cierto? Y aquí podemos ver, digamos, de una forma simple, una, una pequeña gráfica que nos explica cómo la conducta del líder nos lleva hacia una organización eficaz, ¿no? Entonces, la conducta del líder se ve influenciada por las características de los subordinados, obviamente las funciones que debe ejercer el líder derivadas del manual de funciones y obviamente las condiciones en las cuales se desempeñan el trabajo. Y de acuerdo a esa conducta que obtiene el líder, se espera que motive a los colaboradores y asimismo, pues, que logre los objetivos propuestos. Dentro del enfoque del camino meta, pues, esta teoría clasifica el comportamiento del líder desde 4 grupos diferentes. El liderazgo de apoyo, ¿cierto? Entonces, considera que el jefe tiene en cuenta las necesidades de los subordinados, ¿cierto? Si bien puede mostrar interés porque ellos estén bien, pues busca también también lograr un ambiente agradable dentro de la organización, dentro de la empresa. Un liderazgo participativo. Ese les da una posibilidad de influir, ¿cierto? En las decisiones que se toman, les da la posibilidad de participar de alguna forma en la toma de las decisiones y también se espera que tenga un aumento en la motivación. En tercer lugar, pues el liderazgo instrumental, que parte de lineamientos muy puntuales, muy específicos y obviamente de una instrucción adecuada de lo que se espera de los colaboradores en un momento determinado. Y también eso implica que le da una fuerte énfasis a ese ejercicio de administrativo de planeación, organización, dirección o control. Y por último, el liderazgo
orientado a logros, ¿cierto? Que lleva la fijación de metas, generalmente desafiantes, que los lleve a dar el máximo o más allá del máximo de su potencial, ¿cierto? Y obviamente también buscando mejora en el desempeño y dándoles la confianza que necesitan para que puedan ejercer sus tareas adecuadamente. Otra teoría de liderazgo que también es bastante conocida es el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. Entonces, esta teoría nos habla de que hay líderes transaccionales y líderes transformacionales. ¿Quién es un líder transaccional? Aquel que identifica las tareas, las actividades o los pasos a seguir necesarios para alcanzar una meta y organiza las labores en función de esos requerimientos, de esa necesidad que se tiene para que se pueda realizar las mismas, ¿no? Asimismo, también estimula o brinda algunas recompensas y también hace estimaciones de las necesidades sociales que puedan requerir los colaboradores para lograr ese objetivo. Pero es más como una transacción lo que hace. Yo les doy y usted me da, ¿cierto? Entonces, yo les doy unas buenas condiciones, ustedes me dan a mí buenos resultados. Entonces, de ahí es donde viene lo transaccional. Y también hay líderes transformacionales, ¿no? Que van más hacia, más que yo me das y tú, yo te doy y tú me das, son líderes que inspiran, ¿cierto? Que buscan que el colaborador se motiven, ¿cierto? Que más que una recompensa como tal, específica, puntual, pues den su fuerza de trabajo, pero asimismo brinden un clima, el desarrollo de sus tareas más bien, por motivación propia y por gusto propio más que por esperar de pronto una recompensa a cambio por su fuerza laboral, ¿cierto? Más por esa inspiración que logra ejercer en ellos, esa influencia, ese ejemplo que le logra dar, que por el mero hecho de brindarles un ejemplo en un momento, pues darles algo a cambio, más que un ejemplo, darles algo a cambio en un momento determinado. Y ahí viene pues lo transformacional, que se transformen a ellos mismos y que sigan una meta más que de pronto un instinto puntual de una recompensa. Hay otras teorías y enfoques, ¿no? Pues la teoría de la inteligencia emocional, ¿no? Que pues hoy en día tiene bastantes seguidores, ¿sí? Que va más orientado hacia impulsar o hacia encontrar esas emociones que llegan al centro del colaborador y a partir de ellos motivarlos a desarrollar las tareas debidamente. Y otras teorías como el liderazgo electrónico, contextual, político, positivo, entre otros, ¿sí? Que digamos que de pronto tienen un menor reconocimiento en la teoría. Pero en este punto hemos hablado mucho de liderazgo y también implícitamente hemos hablado de motivación, pero en ningún momento hemos definido qué es eso de la motivación y cómo se relaciona con el colaborador en un momento determinado, ¿sí? Entonces, esto de la definición de la motivación la podemos dejar como, o podemos decir que es eh, todos esos impulsos, anhelos, necesidades, deseos y fuerzas que mueven a la persona, ¿cierto? Entonces, son todas esas elementos que influencian la acción de la persona a hacer algo, básicamente. Eso se puede decir o definir básicamente como motivación. Y hablamos de que un administrador motiva a sus subordinados, es decir, cuando motivan a los subordinados, es que decir que hacen lo que creen que satisfará esos impulsos y deseos e inducirá a sus subordinados a actuar de esa manera, ¿sí? Entonces, que un administrador, un gerente, un líder motive a sus colaboradores, es decir, que ejercerá acciones, ¿sí? Que obviamente lleven a que ese colaborador entregue o satisfaga todos esos impulsos, anhelos, de necesidades, ¿sí? Para que el colaborador
actúe como lo requiere o como lo previene la organización. Entonces, esa situación en la cual pues, hay ese intercambio. Hay diferentes teorías de la motivación. Ya vamos a ver, digamos, las más reconocidas dentro de la literatura de la motivación. La primera de ellas, pues, es la teoría X y la teoría Y de McGregor, ¿sí? Entonces, son una de las teorías más reconocidas. Nos habla de dos supuestos generales acerca de la naturaleza de las personas, ¿cierto? Y la podemos ver en estas dos tablitas que tenemos acá. Los supuestos parten de pues, cómo los colaboradores ven la relación laboral o cómo se ven en el área de trabajo, ¿no? En primer lugar, pues dentro de los supuestos de la teoría X nos habla de que los seres humanos tienen una aversión inherente por el trabajo y lo evitarán siempre que puedan, ¿sí? O sea, esta teoría ya nos dice que el trabajo no se hizo para el hombre, ¿cierto? Y evitará trabajar siempre que lo pueda hacer. Algo así como las famosas canciones que a veces hay por ahí que el trabajo no se hizo para el hombre y cosas así. Va por ese lado. Algo así. Obviamente, debido a esta característica de rechazo al trabajo, habla de que es necesario obligar a la gente, ¿sí? Controlarla, dirigirla, amenazarla, incluso en alguna medida castigarlas para que hagan o que brinden ese esfuerzo de acuerdo, pues, para lograr los objetivos organizacionales, ¿sí? Entonces, la teoría X me dice que como al hombre no le gusta trabajar, como al ser humano no le gusta trabajar, pues hay que hacer una influencia fuerte para lograr que nos entregue la fuerza laboral eh, para que uno lo haga, ¿cierto? Pero también dice que los seres humanos por medio prefieren ser dirigidos y no quieren responsabilidades, tienen pocas ambiciones y ante todo quieren seguridad, ¿sí? Entonces, esos son los supuestos de la teoría X. Y también tenemos los supuestos de la teoría Y, ¿cierto? Que dice que el gasto del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como jugar o descansar. Eso pues lo dice la teoría. Entonces, dice que es tan eficiente ese trabajo como hacer ese ejercicio que hacen las personas de jugar o descansar, ¿cierto? Entonces, pues obviamente hay que mirarlo, ¿no? De cómo se da en cada situación en particular. El control externo y las amenazas de castigo no son los únicos medios para impulsar un esfuerzo por alcanzar los objetivos organizacionales. Las personas ejercerán su propia dirección y control al servicio de los objetivos con los cuales se ha comprometido, ¿sí? Entonces ya nos habla de algo totalmente contrario a lo que hablábamos aquí. Es decir, nos habla de que no es necesario castigar a la persona, que al contrario, hay que impulsar esa participación, ese desarrollo de las tareas y proveerles de alguna forma las situaciones o los elementos necesarios para que puedan hacer su tarea, de tal forma que lleguen a un punto en el que ellos se puedan autorregular de alguna forma y hacer su trabajo, pues casi que sin supervisión. El grado de compromiso, pues con los objetivos es proporcional al tamaño de las recompensas. Entonces, mire que aquí ya nos hablan de que más que fuerza, ¿cierto? Lo que hay que hacer es darle recompensas al colaborador. Entonces, esa es otra de las postulados de esta teoría. Los seres humanos promedio aprenden en las condiciones adecuadas a aceptar las responsabilidades, incluso a buscarlas. Y la capacidad de adquirir algún grado de imaginación, ingenio y creatividad para resolver los problemas en la organización está muy distribuida en la población. Entonces, miren que son dos lados no necesariamente opuestos, pero sí, digamos, con visiones diferentes de cómo se debe gestionar la organización. Este caso, en caso la teoría X es más mecanicista, ¿cierto? Más de una labor eh, básica, más de una labor repetitiva, más de una labor fuerte, tosca, ¿cierto?
y generalmente se suele referenciar o se suele relacionar con las teorías, los primeros postulados de la administración de Frederick Taylor. Se suele relacionar esta teoría X con esos postulados que hacía Frederick Taylor sobre el manejo de los colaboradores en el trabajo, ¿cierto? El padre de la administración. Y estos supuestos de la teoría Y, pues se tratan de llevar a otros lados como Fayol o como otros padres de la administración, pero ya más orientado hacia los factores humanos. ¿Sí? También a veces pues acostumbran a sacar la teoría Z, pero esta ya es la teoría japonesa de la administración, pero digamos que eso ya no tiene que ver nada con este tema de liderazgo. Entonces por eso no la tocamos. De la motivación, perdón. Más desde el punto administrativo que realmente que lo motivacional. Otra teoría de motivación en el trabajo es una bastante famosa, la teoría o de la jerarquía de las necesidades de Maslow, ¿cierto? Entonces, recordemos que Maslow postulaba que las necesidades humanas o se planteaban a través de una pirámide, ¿cierto? Donde íbamos ascendiendo, o la lógica dice que se va ascendiendo de escalón en escalón, ¿cierto? Y que la persona lo que busca es ir ascendiendo en esa escala, en esa pirámide, para pues lograr la motivación. Y lo que espera de la empresa es lograr un ambiente y un trabajo que le permita hacer ese ascenso en esa pirámide, ¿cierto? Entonces, no es como a veces piensan algunas personas que paso de las fisiológicas a las necesidades de estima, ¿cierto? Y luego bajo a las de aceptación y luego me siento seguro y ahí sí me autorrealizo, pasando otra vez por las de autoestima. Y no, en esta teoría digamos que se va haciendo un ascenso eh, paulatino. Otra teoría de la motivación es la teoría de la motivación e higiene de Herzberg. Herzberg postula que hay dos factores que se llaman factores de higiene y factores de motivación. ¿Qué implican estos factores? Que estos factores brindan satisfacción o insatisfacción en el área de trabajo. ¿Sí? Los factores de higiene son los que llevan o que o no llevan, sino son aquellos factores que identifican una situación de insatisfacción en el trabajo. Y asimismo, los factores de motivación son los que identifican que el colaborador pues realmente está motivado en el trabajo. No es que sean opuestos el uno contra el otro, sino que pues identifican factores o agrupan factores que dan una u otra causa. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, nos dice que la insatisfacción puede llegar a ser consecuencia de factores que pues, si no están cubiertos adecuadamente, si no están funcionando adecuadamente, pues puede llevar a insatisfacción en el área de trabajo. Por ejemplo, el sueldo, la seguridad laboral, la adecuación del entorno físico de trabajo, las políticas de la empresa, las relaciones con compañeros y supervisores, pues nos habla de que si esos factores no se desarrollan, no se llevan de una forma adecuada por la empresa, pues lo más probable es que dentro de la plantilla laboral haya insatisfacción por el trabajo, ¿cierto? Entonces, eso invita a que la empresa revise esos factores para por lo menos alcanzar una situación de higiene, es decir, una situación donde los colaboradores se sientan en un sitio de trabajo donde puedan estar satisfechos. Y los factores de motivación, pues me hablan de factores que invitan a no solo a aumentar la satisfacción de las personas en el trabajo, sino que invitan a que el colaborador se disponga cada vez más de su fuerza de trabajo. Esto no implica que si yo disminuyo estos de motivación voy a llegar a higiene o viceversa. No, al contrario. Cada uno tiene la influencia en su sector. Los de higiene me ayudan a no a que la plantilla no decaiga.
Los de motivación me invitan a la plantilla a ser mejor, que digamos que son dos cosas diferentes en un punto determinado. Y otro elemento, ya dejando un poco de lado lo de la motivación y la de la motivación y el liderazgo, es la administración del cambio, ¿sí? El cambio, pues, es la fuerza o es el resultado más bien de las fuerzas del entorno que nos obligan a modificar nuestra posición o nuestro pensamiento o nuestras acciones sobre una situación determinada, ¿no? Entonces, como ya lo dijimos, normalmente vienen del ambiente externo de la empresa, por el hecho de que la mayor parte de las veces no podemos influir sobre esas fuerzas y pues al contrario nos toca acostumbrarnos o nos toca acomodarnos al margen de acción que nos dejan. Algunas tendencias que pueden incidir en cambios. Vamos a ver algunas, pero pues obviamente pueden ser muchas más, ¿no? La irrupción de la tecnología en la empresa y en el hogar, ¿sí? Entonces, ese hecho, y sobre todo en estos días, ¿cierto? Las computadoras, los celulares también, sobre todo las tabletas, pues, esa irrupción que hacen en las tareas diarias, ¿cierto? Tanto en la empresa como en el hogar, pues hacen que las personas tengan que apropiar esas tecnologías y obviamente sacarles el jugo que se requiere, ¿cierto? La ampliación de la educación hasta la etapa adulta, ¿no? Entonces ya no es como en muchas de o ya no es como en las épocas de nuestros abuelos o bisabuelos, y quizá de pronto hasta dentro de la de nuestros padres, donde la educación no era tan necesaria para poder desarrollar una labor, ¿cierto? Entonces, eh, si no recordemos hasta hace cuánto con solamente tener bachillerato era suficiente para acceder a un trabajo, ¿cierto? Hoy en día, pues ya es mucho más complejo, ¿no? Y esto implica pues que el aprendizaje se vuelve una acción de toda la vida. La proporción de los trabajadores del conocimiento aumentará a la vez que disminuirá la necesidad de trabajadores especializados y obviamente eso va a requerir más capacitación en conocimientos y habilidades individuales, conceptuales y de diseño, ¿sí? Es decir, el cambio entre la fuerza bruta y el trabajo calificado. Entonces se va disminuyendo el uno, obviamente no va a desaparecer, pero se tenderá a que se aumente el otro. Desplazamiento de las industrias de manufactura a unas de servicio y que obviamente eso requiere capacitar a los empleados para sus nuevos roles de manufactura. Nuevamente, la manufactura no va a desaparecer, pero sí va a tener que especializarse y va a tener que ser más eficiente para ser pues financieramente más viable. Variedad de oportunidades educativas. Puede haber una mayor cooperación e interdependencia entre el sector privado y el público, ¿cierto? Entonces, que más que una competencia y una cooperación entre los objetivos y los resultados que cada uno de ellos persigue. Y la internacionalización continuará y por lo tanto los administradores de diferentes países deben aprender a comunicarse y adaptarse unos a otros, ¿sí? Entonces, ese trabajo, sobre todo en la medida en que las empresas se internacionalizan y cada vez tienen actividades y trabajos en diferentes sectores, pues obligará a que las personas se adapten a esas necesidades. Algunas técnicas para iniciar el cambio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las organizaciones en principio manejan un equilibrio, ¿no? Y son las fuerzas del exterior, las fuerzas de ese ambiente externo las que llevan a realizar o a que se dé el cambio en algún momento determinado, ¿no? Y es necesario que al inicio se incremente las fuerzas impulsoras, ¿sí? Es decir, hayan fuerzas lo suficientemente grandes, lo suficientemente poderosas, que lleven a la organización y a sus colaboradores a cambiar su posición estática, su posición de aversión al cambio, por una necesidad o una conciencia de que es necesario el cambio y no mantenerse, inclusive pelear contra dicho cambio, porque a veces, pues, es imposible pelear contra los cambios. No digo que todas las veces, pero sí la persona debe ser consciente, el colaborador debe ser consciente, el jefe, el líder, el gerente debe ser consciente de en qué momento
hasta qué punto debe mantenerse una posición estática y cuándo es más favorable tener una posición dinámica que acepte el cambio que una que lo resista. Pero otro enfoque más eficaz consiste en reducir, eliminar las fuerzas restrictivas y desplazarse hacia un nuevo equilibrio. Entonces, aquí nos habla lo contrario. En lugar de hacer un ejercicio de ver cómo resistimos el cambio, ¿cierto? O esperar que esas fuerzas que hacen el cambio nos muevan, nos habla de que seamos más proactivos, ¿cierto? Y pues en el momento en el que vamos el cambio, en lugar de resistirnos o en mirar cómo o encontrar la forma en la cual se le hace el quite al cambio, pues analicemos cuáles son los factores, las necesidades y hacia dónde apunta el cambio y colaboremos en ese movimiento para poder llegar a lograr el cambio con una menor resistencia y quizá con un menor gasto de recursos dentro de la empresa. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver brevemente, bueno, este gráfico aquí está. Aquí se mira un poco, bueno, se mira bastante pixelado, pero en sus diapositivas se mira bien por el efecto de subirlas aquí a la pizarra. Nos habla esta gráfica de cómo se logra el movimiento a través de las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas y cómo logramos un nuevo equilibrio en la organización, es decir, un nuevo cambio a través de 3 simples pasos: descongelamiento, movimiento o cambio y luego el recongelamiento. Es decir, una situación en la cual las fuerzas impulsoras inician un movimiento, que es el segundo paso, y el tercer paso es lograr un nuevo equilibrio para la organización. En resumen. Otro tema a tener en cuenta hoy, pues es el tema de la creatividad, la innovación y pues el proceso creativo como tal. Y hay que tener claro qué es creatividad y qué es innovación. La primera, pues obviamente es la posibilidad o la posibilidad que tiene el ser humano de concebir nuevas ideas. Todos tenemos la capacidad de concebir ideas. Todos nacemos con esa capacidad de generar ideas en el ser humano y en todo momento y para cualquier situación. La innovación, en resumidas cuentas, es el uso de esas ideas para algo, ¿cierto? Algo diferente, algo que aporte, ¿cierto? Y ese proceso de crear y usar ideas para innovar, que se llama proceso creativo, tiene 4 pasos o 4 fases importantes. La primera, que es el escaneo inconsciente, que es ese paso que hace el inconsciente del ser humano tratando de buscar respuestas a los diferentes problemas que puede tener. El segundo, que es la intuición, que es ese conectar al inconsciente con el consciente, es decir, esa solución, ese momento en el que surge la idea de adentro de la persona, ¿cierto? Y que eh, le da la posibilidad al ser humano de dar esa luz, ese bombillo con el que a veces se identifica la aparición de una idea, ¿cierto? Obviamente no implica que esa idea sea la solución perfecta, pero por lo menos aparece una posibilidad para dar solución al problema. El tercero es la percepción, ¿sí? Que es el momento en el cual a partir de la aparición de las ideas o de las diferentes posibilidades de solución, ¿sí? Porque la idea también es que no nos quedemos con una sola idea, sino que tengamos diferentes alternativas para solucionar un problema. Y en este momento de percepción es el momento en el cual identificamos cuál de todas esas ideas puede llegar a ser la que soluciona mejor nuestro problema. Y por último, es la formulación lógica o la verificación, que es en el momento en el cual identificamos si esa idea a través ya de pruebas, experimentos y demás herramientas es la que nos puede solucionar los problemas que nosotros tenemos. Para este ejercicio, pues tenemos, o para este ejercicio de la lluvia de ideas, podemos, para la creatividad, podemos
apoyarnos en en una herramienta bastante conocida como es la lluvia de ideas, ¿sí? Que pues nos permite, no solo como personas, sino con nuestros colaboradores, de encontrar alternativas desde diferentes puntos de vista para lograr dar solución a nuestros problemas, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta, hay que tener claro que la innovación va de la mano de alguna forma con la innovación, ¿cierto? Con la invención, perdón. Entonces, la invención, y como ya lo dijimos con esa creatividad, implica ese proceso de generar nuevas ideas. Pero la innovación es llevar esa idea, ¿sí? O sea, no hay innovación si yo no soy capaz de llevar esa idea a convertirlas en productos o servicios, pero que sobre todo sean rentables, ¿sí? Porque no se puede calificar una innovación, al menos desde el punto de vista económico, ¿cierto? Como innovación, si esta no es capaz de generar recursos para quien la inventa, ¿cierto? Si no es capaz de hacerlo, pues simplemente se queda en esta fase de invención. Y si lo hace, pues ya es algo patente y algo que se puede ver por parte del cliente. Por último, vamos a ver el propósito de la comunicación en la organización. Es necesario que en las organizaciones pues haya una comunicación y que ésta fluya con la rapidez que se requiere dentro de la organización. Eh, Hablamos de la comunicación hacia adentro de la empresa. Hago esa aclaración, porque también hay una organización una comunicación para afuera de la organización. Y pues esa ya es más con un sentido de marketing, de posicionamiento, pues que en este punto no es pertinente, ¿cierto? Y obviamente es importante tener en cuenta que dentro de la comunicación organizacional, uno lo que no es que se necesite, no se necesite la información, sino se necesita aquella que sea pertinente, es decir, aquella que nos permita tomar decisiones adecuadas. Entonces, no se trata de tener 100.000 indicadores, se trata de tener los indicadores justos y precisos que me permitan evidenciar la realidad de la organización. No se trata de tener sistemas informáticos súper avanzadísimos para hacer estadística. Lo que necesito es poder saber manejar esos sistemas informáticos para que me entreguen la información que mis colaboradores necesitan. Y brevemente, cómo fluye la información adentro de la organización. Entonces, recordemos, pues este es el organigrama lineal de una empresa, ¿cierto? Entonces puede haber comunicación ascendente y descendente, que es la que se da entre diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización, ¿cierto? Entonces es la que se da normalmente entre jefe y subordinado. Está la comunicación horizontal, ¿cierto? Que es la que se da entre personas de un mismo rango, y está la comunicación diagonal, ¿cierto? Que se da entre un superior de un área y el colaborador de otra área, ¿sí? Esas son las formas en las que se mueve la comunicación dentro de la organización. Y esto hablamos de comunicación formal, ¿sí? Porque también hay una comunicación informal, que es la que se da paralelamente y sin tener en cuenta estos temas de jerarquía y de estos temas de, de, de relaciones entre colaboradores como tal. Es esa comunicación que se da en los pasillos de las organizaciones. Por ejemplo, si la empresa tiene un partido tiene un equipo de fútbol o un equipo de cualquier cosa, ¿sí? Y en ese equipo está el asistente de contabilidad, está el jefe de inventarios, está el operario de la máquina 4 y está el auxiliar no sé, de la gerencia financiera, ¿sí? Por decir algún caso cualquiera. En esos, y el líder y ese equipo es, por ejemplo, para jugar fútbol y ahí el que sabe más de fútbol y el que mueve mejor la pelota es quizá el operario 4. Entonces, ahí no se va a dar esta comunicación
formal, ¿cierto? En la cual uno diría, no, es que es el operario, el de mayor rango el que manda. No, al contrario. Ahí el que manda en ese tipo de situaciones que están dentro de las situaciones de la organización, pues es el que más sabe. Y ahí las relaciones y esas situaciones cambian, porque el líder es otro y se obedece otro tipo de reglas y situaciones y debe haber otro flujo de información. Entonces, eso como para dejar claro que hay una comunicación adentro de la empresa y que es importante conservarla. Vamos a ver unos minuticos brevemente, ya se nos fue demasiado el tiempo, pero brevemente este video y luego seguimos con un espacio para preguntas. Abrimos entonces el espacio para preguntas relacionadas con el tema de hoy.